Durante 2 años cuidé a mis 3 nietos todos los días. Los llevaba a la escuela, les daba de comer, los bañaba, les ayudaba con la tarea mientras mi hijo y su esposa trabajaban. Pero mi cuerpo ya no aguantaba más. La espalda me dolía, las rodillas me fallaban. Esa tarde reuní valor y les dije: ya no puedo cuidar a los niños todos los días, necesito descansar. Mi hijo se levantó de la mesa con la cara roja de ira. «Vieja inútil», gritó mientras arrojaba mi plato de comida al suelo. Su esposa Patricia se rió y lanzó mi bolso, derramando todo mi contenido. «Eso te pasa por metida», dijo con desprecio. Pero entonces, 12 minutos después, sonó el timbre. Y cuando mi hijo abrió esa puerta, su cara se transformó en puro terror. «Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El plato se estrelló contra el suelo de la cocina con un ruido que me atravesó el pecho. Los frijoles negros se desparramaron formando un charco oscuro que salpicó mis zapatos cafés, los únicos que tengo porque los otros ya están tan gastados que me da vergüenza usarlos. El arroz blanco quedó regado como pequeñas perlas sucias entre las baldosas que yo misma había trapeado esa mañana a las 6, antes de que alguien más despertara. Vi mi comida ahí, en el piso, humillada igual que yo. Fernando, mi hijo, mi único hijo, estaba de pie frente a mí con el rostro desfigurado por la rabia, una rabia que nunca había visto dirigida hacia mí de esa manera. Sus ojos, los mismos ojos que yo había visto abrirse por primera vez hace 33 años, me miraban con un odio que me congeló la sangre. Entonces Patricia, su esposa, se acercó con esa sonrisa que ya conocía muy bien. Esa sonrisa que usa cuando sabe que me está lastimando y disfruta cada segundo. Tomó mi bolso, ese bolso de imitación de piel que compré hace 5 años en el mercado porque era lo único que podía pagar, y lo lanzó al suelo con fuerza. El contenido se desparramó por todas partes como si mi vida privada fuera basura que merecía estar tirada. Mi billetera vieja se abrió mostrando los 120 pesos que me quedaban para el mes. Mis medicamentos para la presión rodaron debajo de la mesa, esas pastillas caras que me cuesta tanto comprar. Y las fotos, Dios mío, las fotos de mis 3 nietos, que siempre cargo conmigo, se deslizaron por el piso mojado de frijoles. Carlitos, de 9 años, en su graduación de 3º de primaria. Valeria, de 7, con su vestido de princesa en su última fiesta de cumpleaños. Y el pequeño Mateo, de 4, con su sonrisa sin dientes delanteros. «Eso te pasa por metida», dijo Patricia, con ese tono de desprecio que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba viviendo bajo su techo. Me temblaban las manos mientras me agachaba para recoger mis cosas, sintiendo cómo las rodillas me crujían con ese dolor que ya era mi compañero constante. Los 3 niños estaban en el sofá de la sala. Podía verlos desde donde estaba arrodillada en el piso, como una sirvienta castigada. Carlitos lloraba con sollozos que le sacudían todo el cuerpecito. Valeria se tapaba los oídos con las manos porque no soportaba los gritos, y el pequeño Mateo gritaba: «¡Abuela! ¡Abuela!», sin entender realmente qué estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible ocurría. Fernando no había terminado. «Te damos techo, comida y así nos pagas. ¡Eres una malagradecida!», gritaba mientras yo intentaba juntar mis medicamentos con dedos que no dejaban de temblar. Patricia se cruzó de brazos y agregó con esa voz llena de veneno: «Sabíamos que eras una carga, pero pensamos que al menos servirías para algo. Ni para cuidar niños sirves ya». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. 2 años cuidando a sus hijos desde que amanecía hasta que se iban a dormir. 2 años despertándome a las 5:30 de la mañana para preparar los desayunos, alistar las mochilas, peinar a Valeria con esas trenzas que le gustan, ayudar a Carlitos con las tareas de matemáticas que se le dificultan, cambiar los pañales de Mateo cuando todavía los usaba. 2 años sin un solo día libre,
sin un gracias, sin un reconocimiento. Y ahora resulta que ni para eso servía. Logré ponerme de pie aferrándome al borde de la mesa, sintiendo cómo la espalda me punzaba con ese dolor que los doctores dicen que es artritis, pero que yo sé que es el peso de todo lo que he cargado en esta vida. Fernando dio un paso hacia mí, y lo que dijo después fue lo peor, lo que verdaderamente me destrozó por dentro. Mi papá se murió por tu culpa. Siempre lo estresabas, siempre lo presionabas, por eso le dio el infarto. El mundo se detuvo. Roberto. Mi Roberto. Muerto hace 12 años de un infarto fulminante que nadie pudo predecir. Y ahora mi propio hijo, el hijo que criamos juntos con tanto amor, me culpaba de su muerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. 12 años cargando con la culpa silenciosa, preguntándome si pude haber hecho algo diferente, si las discusiones sobre dinero lo estresaron demasiado, si debí obligarlo a ir al doctor antes. Y ahora Fernando lo confirmaba, lo decía en voz alta, era mi culpa. Patricia soltó una risa cruel, una risa que todavía escucho en mis pesadillas. Tienes suerte de que te dejamos vivir aquí, cualquier otro te hubiera tirado a la calle. Los niños lloraban más fuerte ahora. Carlitos, el mayor, se bajó del sofá y gritó con su vocecita quebrada. Dejen a mi abuela en paz. Ese niño valiente, ese niño que siempre me defendía, ese niño que me abrazaba cuando nadie me veía llorar en la madrugada. Pero Fernando se volvió hacia él con furia. ¡Tú cállate! ¡Esta vieja te está poniendo en mi contra! Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, pero también algo se endureció. Miré a Fernando a los ojos, a esos ojos que ya no reconocía, y dije con una voz que me sorprendió por lo firme que sonó a pesar del temblor en mi pecho. Me voy. No voy a quedarme donde no me quieren. Fernando se rió, una risa horrible llena de crueldad. ¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie. Todos saben cómo eres de difícil. Tenía razón en algo. No tenía a dónde ir. Mi hermana vivía en Guadalajara y apenas nos hablábamos. Mis amigas de antes se habían alejado cuando me mudé con Fernando. No tenía ahorros porque todo lo que ganaba de mi pensión se iba en ayudar con los gastos de la casa y comprar cosas para los nietos. Estaba sola, vieja, cansada y rota. Pero en ese preciso momento, cuando el silencio pesaba como plomo en esa cocina llena de comida desperdiciada y dignidad pisoteada, sonó el timbre. Un timbre común y corriente que cambiaría todo. ¿Quién podría ser a las 7:15 de la noche? ¿Acaso Fernando y Patricia tendrían idea de lo que estaba a punto de entrar por esa puerta? ¿Podrían imaginar que esos 12 minutos de humillación serían los últimos en los que me verían arrodillada? Quédate conmigo, porque lo que estaba por ocurrir era algo que ni en mis sueños más salvajes hubiera imaginado. Mi nombre es Gloria. Tengo 63 años y llevo 12 siendo viuda. Roberto, mi esposo, murió de un infarto cuando tenía 53 años, dejándome sola con Fernando que apenas tenía 21 años y estaba en la universidad. Ese día mi mundo se derrumbó, pero no tuve tiempo para derrumbarme yo también. Trabajé en lo que pude, 3 empleos al mismo tiempo durante años. Limpiaba oficinas en las mañanas, vendía cosméticos en las tardes y los fines de semana ayudaba en una panadería. Todo para que Fernando terminara su carrera de contador, para que tuviera el título que Roberto siempre soñó que tuviera. Fernando fue el centro de mi universo durante más de 3 décadas. Le di todo lo que pude y mucho de lo que no podía darme a mí misma. Cuando conoció a Patricia hace 11 años, pensé que había encontrado una buena mujer. Me equivoqué. Desde el principio, Patricia comenzó a crear distancia entre nosotros con comentarios pequeños que parecían inofensivos. «Ay, suegra, Fernando ya está muy grandecito para que lo trates como niño. No se preocupe por nosotros sabemos cuidarnos solos. Mejor no venga este domingo, vamos a estar ocupados». Los domingos que antes pasábamos juntos se fueron espaciando hasta desaparecer. Hace 2 años, yo vivía sola en un departamento pequeño en la colonia Narvarte. No era gran cosa, pero era mío. Era mi espacio, mi libertad. Entonces Fernando apareció un día con Patricia y me dijeron que me mudaría con ellos,
que ya estaba muy mayor para vivir sola, que se preocupaban por mí. Yo me resistí al principio, pero Fernando insistió tanto que al final acepté, creyendo que realmente se preocupaban. La verdad la descubrí al mes de mudarme. Patricia estaba por conseguir un ascenso en su trabajo y necesitaba trabajar tiempo completo. Necesitaban una niñera gratis y yo era la opción perfecta. Durante 2 años cuidé a Carlitos, Valeria y Mateo como si fueran mis propios hijos. Los amo con todo mi corazón. Eso nunca ha estado en duda. Pero Fernando y Patricia me trataban como empleada doméstica, no como la abuela de sus hijos, y mucho menos como la madre de Fernando. Dormía en un cuartito que antes era la bodega. Comía aparte después de que ellos terminaran. Y nunca recibí un gracias sincero. Pero hace 3 meses algo cambió. Estaba en el supermercado comprando las cosas para la semana cuando escuché una voz que no oía desde hacía una década. «¿Gloria? ¿Eres tú?» Era Mónica, la mejor amiga de Fernando desde la primaria. Esa niña que prácticamente creció en mi casa, que me decía tía Gloria con tanto cariño. No había ido a la boda de Fernando porque estaba estudiando leyes en el extranjero. Nos abrazamos y de repente, sin poder contenerme, comencé a llorar ahí mismo entre los pasillos del supermercado. Mónica me llevó a una cafetería y le conté todo. Cada humillación, cada insulto, cada noche llorando en silencio en ese cuartito oscuro. Ella escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré. «Tía Gloria, soy abogada especializada en derecho familiar. Y lo que te están haciendo tiene un nombre: abuso. Documenta todo, cada mensaje, cada insulto, todo. Y cuando estés lista, yo te ayudo». Desde ese día, Mónica se convirtió en mi salvavidas secreto, en la única persona que sabía la verdad completa de lo que vivía en esa casa. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Fernando caminó hacia la puerta con esa arrogancia que le había visto desarrollar desde que se casó con Patricia. Esa manera de caminar como si el mundo le debiera algo. Yo seguía ahí, de pie junto a la mesa, con mis pertenencias todavía regadas por el suelo, sintiendo cómo las lágrimas se secaban en mis mejillas dejando rastros de sal. Los niños se habían quedado quietos en el sofá. Incluso Mateo había dejado de gritar, como si todos sintiéramos que algo importante estaba por suceder. Fernando abrió la puerta esperando encontrar al vecino, o tal vez al repartidor de pizza que a veces pedían los viernes. Su rostro pasó de la irritación a la confusión total en menos de un segundo. «Mónica», dijo con una voz que sonaba como si hubiera visto un fantasma. Y efectivamente, ahí estaba Mónica. Pero no venía sola. A su lado había un hombre de unos 50 años con lentes y traje formal. Una mujer joven con un folder en las manos y expresión seria. Y otro señor mayor con un maletín médico. Patricia se acercó rápidamente, secándose las manos en el pantalón con un gesto nervioso que yo conocía bien. Lo hacía cuando estaba asustada, pero quería parecer que tenía el control. «¿Qué haces aquí?», preguntó Fernando otra vez, su voz temblando ligeramente. Mónica no sonrió. La Mónica que yo recordaba siempre sonreía. Era luz pura. Pero la mujer que estaba parada en esa puerta tenía una expresión de piedra, de decepción profunda, de determinación absoluta. «Vengo a hablar contigo sobre tu madre», dijo con una voz clara y firme que resonó en toda la sala. El hombre de los lentes se adelantó y extendió su mano, aunque Fernando no la tomó. «Buenas noches. Soy el director Martínez, de la escuela primaria Benito Juárez, donde estudian sus hijos. Necesitamos hablar sobre una situación muy grave». Patricia palideció visiblemente. «¿Qué situación? ¿Les pasó algo a los niños?», preguntó con voz aguda. La mujer joven habló entonces. «Soy la maestra Lucía, tutora de Carlitos en 4º año. Y no les pasó nada a los niños en la escuela. El problema está aquí, en esta casa». Fernando tartamudeó. «No entiendo de qué están hablando. ¿Quiénes son ustedes para venir a mi casa?». Mónica no pidió permiso. Entró directamente, seguida por los 3 adultos que la acompañaban. Cuando me vio,
Cuando vio la comida en el suelo, mi bolso tirado, mis cosas regadas, las lágrimas frescas en mi rostro, algo cambió en su expresión. Vi dolor, vi rabia, vi decepción. Se acercó a mí y me tomó de las manos. «Tía Gloria, ¿estás bien?» Yo no pude responder. Las palabras se me atoraban en la garganta. Mónica se volvió hacia Fernando y lo que vi en sus ojos me asustó un poco. Era desprecio puro. «No puedo creer que te hayas convertido en esto», dijo con una voz baja, pero llena de furia contenida. Fernando intentó defenderse. «¿En qué? ¿De qué diablos hablas, Mónica? ¿Hace 10 años que no nos vemos y vienes a mi casa a juzgarme?» La maestra Lucía interrumpió. Se arrodilló frente al sofá donde estaban los niños y les habló con voz suave. «Hola Carlitos, Valeria, Mateo. ¿Recuerdan que hablamos de que vendría a visitar a su familia?» Carlitos asintió con la cabeza, todavía con lágrimas en las mejillas. La maestra se incorporó y miró directamente a Fernando. Su hijo mayor ha estado llegando a la escuela con síntomas de estrés severo desde hace 2 meses. Llora durante las clases sin razón aparente, tiene pesadillas que le impiden concentrarse, y en 2 ocasiones lo encontramos escondido en el baño llorando. Patricia intentó interrumpir, pero el señor del maletín médico levantó la mano. «Permítanme presentarme. Soy el doctor Hernández, pediatra de sus 3 hijos. En la última consulta, hace 3 semanas, Carlitos me dijo algo que me preocupó profundamente y que por protocolo estoy obligado a reportar. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo me aferré a la mano de Mónica, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo enorme se estaba desarrollando frente a mis ojos. «¿Qué dijo mi hijo?», preguntó Fernando con voz temblorosa. El doctor abrió su maletín y sacó una pequeña libreta. Tengo aquí las palabras exactas porque las escribí inmediatamente después de la consulta. Carlitos me dijo: «Doctor, mis papás le gritan feo a mi abuelita. Ella llora todas las noches. Yo escucho porque duermo en el cuarto de al lado. Ayer mi papá le tiró la comida al perro y le dijo que eso era lo que ella merecía comer». Mi corazón se detuvo. Eso había pasado hace una semana. Fernando le había dado mi cena al perro del vecino que a veces dejaban con nosotros, diciendo que el perro merecía mejor comida que yo. Pensé que los niños estaban dormidos. Pensé que nadie lo había visto. Me equivoqué. Fernando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Patricia retrocedió un paso, buscando apoyo en la pared. Los niños nos miraban a todos con ojos enormes, asustados pero también expectantes, como si supieran que esto era importante. Mónica continuó. «Hace 3 meses, la tía Gloria me encontró en el supermercado, llorando, destrozada. Me contó cada golpe, no físico pero sí emocional, cada humillación, cada noche sin cena porque ustedes decidían que no merecía comer lo mismo que la familia. Me contó cómo la obligaban a dormir en ese cuartito sin calefacción mientras ustedes tienen 4 recámaras en esta casa. Me contó todo. ¿Quién hubiera pensado que mis nietos estaban viendo todo? ¿Quién hubiera imaginado que esos pequeños corazones estaban cargando con el peso de la violencia que presenciaban? ¿Acaso Fernando y Patricia tenían idea de lo que estaban haciendo no solo a mí, sino a sus propios hijos?» El silencio que cayó sobre la sala era del tipo que duele en los oídos. Nadie se movía, nadie respiraba. Podía escuchar el reloj de la pared marcando los segundos, cada tic-tac sonando como un martillo. Fernando finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, nada parecido a los gritos de hace unos minutos. Los niños exageran, tienen mucha imaginación, ven caricaturas y mezclan las cosas. La maestra Lucía lo interrumpió con firmeza, sacando unas hojas dobladas de su folder. «No es imaginación, señor García. Hace 2 semanas, los niños de 4º año escribieron una composición en clase. El tema era: una persona que admiro. ¿Quiere saber qué escribió su hijo?» No esperó respuesta. Comenzó a leer con voz clara, y cada palabra era como una piedra cayendo en un lago silencioso. «Yo admiro a mi abuelita, porque aunque mi mamá y mi papá le gritan y le dicen cosas feas, ella siempre nos sonríe a nosotros.
Ella no tiene su propio cuarto bonito como nosotros. Ella come lo que sobra. Mi papá dice que ella no sirve, pero eso no es cierto, porque ella nos cuida y nos quiere. Mi abuelita nunca se queja cuando mi mamá le habla feo. A veces escucho a mi abuelita llorar en la noche, y yo también lloro porque me da tristeza. Yo quisiera que mi abuelita fuera feliz como antes, cuando el abuelito vivía y ella se reía mucho. Ahora ya no se ríe. Yo la admiro porque es fuerte aunque esté triste. La maestra terminó de leer y el silencio era ensordecedor. Vi cómo Patricia se llevaba la mano a la boca. Vi cómo Fernando cerraba los ojos, como si eso pudiera borrar las palabras que acababa de escuchar. Yo no podía dejar de temblar. Mi Carlitos, mi nieto precioso, había estado cargando con todo eso. El director Martínez tomó la palabra. No es solo Carlitos. Valeria, su hija de 7 años, le dijo a su maestra de segundo año que tenía miedo de que su abuelita desapareciera como desapareció el abuelito. Cuando la maestra le preguntó por qué pensaba eso, Valeria dijo: «Porque mi papá dice que mi abuelita le da problemas y que se va a ir. Y yo no quiero que se vaya porque ella es la única que me abraza cuando tengo miedo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación, sino de un dolor profundo mezclado con algo más. Amor. Amor puro por esos 3 niños que me defendían cuando yo no podía defenderme. Mónica se acercó a Fernando, parándose tan cerca que él tuvo que mirarla a los ojos. Los niños le dijeron al personal de la escuela que presencian violencia verbal contra su abuela de manera regular. Gritos, insultos, humillaciones. El protocolo de la escuela es claro en estos casos. Cuando hay señales de violencia doméstica que afectan el bienestar emocional de los estudiantes, la escuela tiene obligación legal de intervenir. Fernando intentó defenderse, su voz sonando desesperada ahora. Yo nunca... No es violencia, solo es... A veces me molesto, como cualquier hijo, pero no es para tanto. El doctor Hernández lo interrumpió con voz firme y profesional. Señor García, lo que usted describe como molestarse es, en términos clínicos, abuso emocional. Y sus hijos no solo están siendo testigos, están siendo traumatizados. Valeria está desarrollando ansiedad de separación. Mateo, a pesar de su corta edad, ha comenzado a mostrar conductas regresivas. Se hace pipí en la cama aunque ya había dejado los pañales hace un año. Y en la última consulta no quiso separarse de su abuela ni para que lo revisara. Eso era verdad. Mateo había llorado tanto en la última visita al pediatra que tuve que cargarlo durante toda la consulta. Pensé que solo era una etapa, no que era una reacción al trauma de vivir en un ambiente así. Mónica se arrodilló frente a los niños en el sofá. Su voz se volvió suave, maternal. «Carlitos, mi amor, ¿recuerdas lo que hablamos en la escuela la semana pasada?» Carlitos asintió con la cabeza, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Mónica le sonrió con ternura. «¿Puedes decirle a tu papá lo que me dijiste? No te va a pasar nada malo, yo estoy aquí para protegerte». Carlitos miró a su padre con esos ojos color café que había heredado de Fernando. Ojos que ahora brillaban con lágrimas, pero también con algo parecido a la valentía. Con voz temblorosa pero clara dijo: «Papá, ¿por qué le gritas a la abuela si ella nos quiere tanto? Tú nos dijiste que gritar está mal, que los niños educados no gritan. Pero tú le gritas a ella, y cuando le gritas, yo me asusto». Y Valeria llora. Y Mateo pregunta si la abuela se va a morir como el abuelito. Fernando se tambaleó como si las palabras de su hijo fueran golpes físicos. Se dejó caer en una silla, llevándose las manos a la cara. Patricia también estaba pálida, mirando al suelo, probablemente dándose cuenta por primera vez de que sus acciones tenían consecuencias más allá de su satisfacción personal al humillarme. La maestra Lucía sacó más papeles de su folder. «Tengo aquí dibujos que los niños hicieron en las sesiones de terapia de juego que implementamos cuando notamos los signos de estrés. ¿Quieren verlos?» No esperó respuesta. Extendió 3 dibujos sobre la mesa de centro. El primero era de Carlitos, una figura con cabello gris y lágrimas enormes cayendo de sus ojos, tan grandes que ocupaban media hoja. Al lado, una figura más grande, con una boca roja enorme,
abierta como gritando. El segundo dibujo era de Valeria. Mostraba una casa con 3 personas afuera sonriendo y una persona adentro, sola, con corazones rotos alrededor. El tercero era de Mateo. Apenas un garabato de figuras, pero había usado el color negro para todo excepto para una figura pequeña que había coloreado con todos los colores del arco iris, y cuando la maestra le preguntó quién era, había dicho que era la abuela porque ella tenía colores en el corazón. Fernando miró los dibujos y algo en él se quebró completamente. Comenzó a llorar, no con lágrimas silenciosas, sino con sollozos que le sacudían los hombros, sollozos de un hombre que finalmente ve la verdad y no puede soportarla. Mónica no mostró compasión. Su voz era fría cuando dijo: ¿Sabes qué es lo peor, Fernando? Que la tía Gloria no me buscó para vengarse de ti. Me buscó porque estaba preocupada por tus hijos. Me dijo: Mónica, mis nietos están creciendo pensando que está bien tratar así a los viejos. ¿Qué van a hacer conmigo cuando yo sea aún más vieja? ¿Y qué van a hacer con Fernando y Patricia cuando ellos sean viejos? Alcé la vista y miré a mis nietos en el sofá, esos 3 angelitos que habían hablado cuando yo no tenía voz, que habían llorado mis lágrimas cuando yo trataba de ser fuerte, y en ese momento entendí algo. Esto no era solo sobre mí. Era sobre romper un ciclo, sobre enseñarles que el amor no justifica el abuso, que la familia no es una excusa para la crueldad. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan. Fernando seguía llorando con la cara entre las manos, sus hombros temblando como los de un niño castigado, pero yo no sentía la compasión que alguna vez hubiera sentido. Sentía algo más complejo, tristeza por lo que pudo haber sido, rabia por lo que fue y una extraña sensación de liberación porque finalmente alguien más estaba viendo la verdad que yo había vivido en silencio. Mónica continuó, implacable. Hace 3 meses, la tía Gloria me encontró llorando en el supermercado, llorando entre los pasillos de verduras como si fuera una niña perdida. Me contó que ya no sabía si podría seguir viviendo así, que algunas noches se quedaba despierta preguntándose si no sería mejor simplemente no despertar a la mañana siguiente. Patricia ahogó un grito. Yo nunca le había dicho eso a nadie excepto a Mónica. Pero era verdad. Hubo noches en las que el dolor era tan grande que la idea de no despertar me parecía un alivio. No porque quisiera morirme, sino porque estaba cansada de vivir así. Fernando alzó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, ¿de verdad pensaste? No pude responderle. Las palabras se me atoraban en la garganta como si fueran piedras. Mónica sacó su teléfono celular. La tía Gloria me ha estado enviando mensajes durante 3 meses. Le pedí que documentara cada insulto, cada humillación, cada momento en el que ustedes la trataban como basura en su propia casa. ¿Quieren escuchar algunos? El silencio era su respuesta. Mónica comenzó a leer mensajes de su teléfono, su voz controlada pero llena de emoción contenida. 23 de septiembre. Hoy Fernando me dijo que su padre murió por mi culpa, que el estrés que yo le causaba le provocó el infarto. Esas palabras me mataron más que cualquier enfermedad. Pausa. 5 de octubre. Patricia tiró mi cena a la basura porque se había enfriado mientras yo ayudaba a Mateo con el baño. Me fui a dormir con hambre. Terminé comiendo pan solo a las 11 de la noche cuando todos dormían. Otra pausa, más larga. 28 de octubre. Los niños corrieron a abrazarme cuando llegaron de la escuela. Fernando les gritó que no se me acercaran tanto, que yo podía contagiarles mis enfermedades de vieja. Carlitos me miró con miedo y se alejó. Me rompió el corazón. Mónica alzó la vista del teléfono. Tengo 47 mensajes como estos. 47 documentos de abuso emocional sistemático. Y lo peor es que la tía Gloria no me escribía para quejarse. Me escribía preguntando si era normal, si ella estaba exagerando, si realmente era tan mala madre y abuela como ustedes le hacían creer. El director Martínez intervino con voz seria. La Escuela Benito Juárez tiene protocolos muy claros cuando detectamos que los niños están siendo afectados por situaciones de violencia doméstica en sus hogares.
No importa si la violencia no es directamente hacia ellos, presenciarla los traumatiza igual. Hemos documentado cambios en el comportamiento de sus 3 hijos que son consistentes con exposición a ambientes emocionalmente abusivos. Patricia finalmente habló, su voz sonando histérica. Esto es asunto privado, es nuestra familia. No tienen derecho a venir aquí a juzgarnos. La maestra Lucía respondió con calma pero firmeza. Cuando los niños llegan a la escuela con síntomas de trauma, deja de ser asunto privado. Es nuestra responsabilidad legal y moral proteger a nuestros estudiantes. Los niños hicieron dibujos en terapia de juego. Ya vieron algunos, pero hay más. Sacó otro dibujo. Mostraba una figura acostada en una cama, con nubes oscuras sobre su cabeza. Debajo, con la letra irregular de un niño de 7 años, decía: «Mi abuela está triste». El doctor Hernández agregó: «Los 3 niños necesitan terapia psicológica. Valeria está desarrollando ansiedad de separación severa. Se aferra a su abuela en las consultas médicas. Carlitos muestra signos de estrés postraumático, pesadillas recurrentes, hipervigilancia, miedo a los gritos. Y Mateo, a pesar de tener solo 4 años, ya está internalizando que la violencia verbal es normal en las relaciones familiares». Fernando habló entre sollozos. «Yo no me di cuenta. Patricia siempre decía que mi mamá era exagerada, que era manipuladora, que...» Mónica lo interrumpió con voz dura como el acero. «No, Fernando, no le eches la culpa a Patricia. Yo vi con mis propios ojos cómo le hablaste hoy. Vi cómo arrojaste su comida al suelo como si fuera basura. Vi cómo permitiste que tu esposa lanzara el bolso de tu madre y te reíste. Esas fueron tus manos, Fernando. Tu voz, tu decisión. Patricia no te obligó a hacer nada. Tú elegiste cada palabra cruel que salió de tu boca». Patricia intentó defenderse. «Pero Gloria también». «No», Mónica la cortó de inmediato. «No intentes justificar lo injustificable. La tía Gloria crió a Fernando sola después de que Roberto murió. Trabajó 3 empleos simultáneamente para que Fernando pudiera estudiar. Le dio todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Y ustedes le pagan viviendo gratis bajo su cuidado mientras la tratan peor que a una empleada doméstica. Peor, porque al menos a una empleada le pagarían y le darían un día libre». El director se acercó a Fernando. «Señor García, señora Patricia, la escuela va a requerir que ustedes asistan a terapia familiar como condición para que sus hijos puedan continuar inscritos. Además, necesitaremos reportes mensuales del terapeuta confirmando que el ambiente en el hogar ha mejorado. Si no cumple con esto, nos veremos obligados a reportar la situación a las autoridades de protección infantil». Fernando parecía un hombre destruido, toda su arrogancia evaporada. «Haré lo que sea necesario, lo que sea. Solo, por favor». Mónica se acercó a mí y me tomó de las manos nuevamente. «Tía Gloria, tú no tienes que quedarte aquí. Tienes opciones, tienes dignidad. Y tienes a 3 nietos que te aman más de lo que jamás amarán a nadie en su vida». Miré a mis nietos en el sofá. Carlitos me miraba con esos ojos llenos de amor incondicional. Valeria se había acercado y me abrazaba la pierna, y el pequeño Mateo extendía sus bracitos hacia mí. Ellos no tenían la culpa. Ellos eran víctimas también. Pero yo ya no podía salvarlos quedándome para ser destruida. Tenía que salvarlos mostrándoles que está bien irse de donde te lastiman. ¿Cómo iba a enseñarles a mis nietos a exigir respeto si yo no lo exigía para mí misma? 2 meses después, mi vida es completamente diferente. No vivo más en esa casa donde mi dignidad era pisoteada diariamente como la comida que Fernando arrojó al suelo aquella noche. Mónica cumplió su promesa. Me ayudó a encontrar un departamento pequeño en la colonia Roma. Nada lujoso, pero es mío, completamente mío. Tiene una sala con ventana que da a un árbol de jacarandá. Una recámara donde duermo en paz sin escuchar insultos a través de las paredes. Y una cocina donde preparo mi comida y la como cuando quiero, sin tener que esperar a que otros terminen primero. Es un espacio donde respiro sin miedo, donde mis lágrimas son de alivio y no de humillación. Fernando y Patricia están en terapia familiar.
no por voluntad propia, sino porque la escuela lo exigió como condición para que los niños pudieran continuar estudiando ahí. El director Martínez fue muy claro: o buscaban ayuda profesional o tendrían que cambiar a los niños de escuela, y todos sabemos que eso significaría explicar por qué, enfrentar las mismas preguntas en otro lugar, admitir públicamente lo que habían hecho en privado. Los 3 niños también están en terapia infantil, sesiones semanales con una psicóloga especializada en trauma familiar. Mónica me cuenta que están progresando, que Carlitos ya no llora tanto en clase, que Valeria está aprendiendo que no es su responsabilidad cuidar las emociones de los adultos, que Mateo está volviendo a ser el niño alegre que era antes. Pero el camino es largo y doloroso. Veo a mis nietos 2 veces por semana. Al principio, durante el primer mes, Mónica supervisaba las visitas en un parque cerca de mi nuevo departamento. Se sentaba en una banca cercana mientras yo jugaba con Carlitos, Valeria y Mateo, asegurándose de que la transición fuera suave, de que nadie intentara manipular la situación. Ahora ya no necesito supervisión. Los niños vienen los miércoles después de la escuela y los domingos por la tarde. Les preparo su comida favorita, los ayudo con la tarea, leemos cuentos juntos. Pero hay una diferencia enorme. Ahora cuando me abrazan, yo no estoy tensa esperando que alguien les grite que se alejen de mí. Ahora cuando me dicen te quiero, abuela, puedo decir te quiero también sin sentir que esas palabras serán usadas en mi contra después. Hace 3 semanas, Mónica me entregó una carta. Es de Fernando, me dijo. No tienes que leerla si no quieres, pero pensé que debías tenerla. La leí esa noche, sentada en mi pequeña sala, con una taza de té de manzanilla que preparé sin que nadie me dijera que estaba gastando demasiado gas. La carta decía: Mamá, no tengo excusa. He pasado 2 meses en terapia y cada sesión es como quitarme una venda de los ojos. Patricia no me obligó a gritar. Nadie me obligó a tratarte mal. Yo elegí cada palabra cruel. Yo elegí creerle a Patricia cuando decía que tú eras el problema, cuando me decía que eras manipuladora, que exagerabas, que querías controlar nuestras vidas. Pero la verdad es que yo quería creerle porque era más fácil que admitir que me había convertido en un hombre que maltrataba a su propia madre. Perdí de vista quién eras realmente, la mujer que me crió sola después de que papá murió, que trabajó 3 empleos simultáneamente para que yo pudiera estudiar, que nunca me abandonó, ni cuando todo era difícil, ni cuando yo era un adolescente insoportable, ni cuando tomé malas decisiones. Y yo te pagué con humillación. Mis propios hijos, mamá, mis hijos me mostraron lo que yo no quería ver, que me había convertido en un monstruo frente a la persona que más me amó en este mundo. Carlitos escribió esa composición en la escuela y cuando la maestra me la mostró, me derrumbé. Mi hijo de 9 años tiene más sabiduría y compasión que yo he demostrado en años. No espero que me perdones. No sé si yo me perdonaría en tu lugar. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. No para que vuelvas, sino porque mis hijos merecen un mejor padre, y tú siempre mereciste un mejor hijo. Leí esa carta y lloré durante horas, pero no eran lágrimas de la misma tristeza de antes. Eran lágrimas complejas, mezcladas, tristeza por todo el dolor, alivio por estar fuera, esperanza de que tal vez Fernando realmente cambie, pero también claridad absoluta de que yo no tengo que estar ahí para ver si lo hace. No he respondido la carta. No sé si lo haré algún día. Patricia intentó acercarse una vez. Apareció en mi departamento sin avisar hace un mes. Mónica estaba conmigo por casualidad. Habíamos quedado para tomar café. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, con una expresión que supongo pretendía ser de arrepentimiento, sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo un vacío donde antes había dolor. Gloria, necesitamos hablar, dijo. No, respondí con calma. No tenemos nada de qué hablar. Tú no eres mi familia. Pero yo soy la madre de tus nietos. Tenemos que... Mis nietos están bien cuidados. Los veo regularmente. Tú y yo no tenemos ninguna relación que requiera conversación. Cerré la puerta. Fue liberador. Una tarde, durante una de nuestras visitas en el parque, Carlitos me preguntó algo que me rompió y sanó el corazón al mismo tiempo. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?
Me arrodillé para quedar a su altura, mirándolo a esos ojos color café tan parecidos a los de Fernando. Porque la abuela necesita vivir en un lugar donde se sienta segura y querida, mi amor. Pero lo sigo amando exactamente igual. ¿Fue por lo que papá hizo? Preguntó con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. A veces los adultos cometen errores, Carlitos. Errores grandes. Lo importante es que ustedes sepan que nunca, nunca está bien gritarle a las personas que amas. El amor verdadero no lastima. El amor verdadero cuida, protege, respeta. Carlitos pensó por un momento y luego dijo: en terapia, la doctora nos dijo lo mismo, que el amor no es gritar. Tu doctora es muy sabia. ¿Tú nos amas, abuela? Con todo mi corazón, mi cielo. Siempre. Mónica y yo nos hemos vuelto inseparables otra vez, como cuando Fernando era niño y ella prácticamente vivía en mi casa. Nos vemos para café cada semana, a veces 2. Me cuenta de sus casos de derecho familiar, yo le cuento de mi nueva vida. Es extraño pero maravilloso tener una amiga, alguien con quien hablar de igual a igual, sin jerarquías, sin miedo. Hace un mes me inscribí en clases de pintura en un centro cultural cerca de mi casa. Siempre quise pintar, desde que era joven, pero nunca tuve tiempo. Primero criando a Fernando, luego trabajando para mantenerlo, luego cuidando a mis nietos. Ahora tengo tiempo. Pinto flores, paisajes. A veces pinto de memoria el rostro de Roberto, tratando de capturar esa sonrisa que amé tanto. No soy buena todavía, pero no importa. Es mío, es para mí, y nadie me dice que estoy desperdiciando tiempo o dinero. También me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reúne los jueves en el parque. Son viudas, divorciadas, algunas solteras, todas con historias de vidas vividas con intensidad. Hablamos, reímos, compartimos recetas y consejos. Por primera vez en años, tengo amigas, un círculo social que es mío y no depende de mi hijo. La semana pasada, una de ellas, Refugio, me dijo: Gloria, brillas diferente ahora. Cuando llegaste hace 2 meses, parecías un fantasma. Ahora pareces viva. Tiene razón. Me siento viva. Me llamó vieja inútil. Arrojó mi comida al suelo como si yo no valiera ni siquiera eso. Me culpó de la muerte de su padre, usando mis heridas más profundas como armas contra mí. Y yo pensé, durante tanto tiempo, que tenía que aguantar porque era mi hijo, porque el amor de madre no tiene límites, porque una buena madre perdona todo. Pero cuando sonó ese timbre 12 minutos después, no llegó dinero, ni salvación mágica, ni una herencia secreta. Llegó algo muchísimo más poderoso. Llegó la voz de mis nietos. Los niños que yo había cuidado con amor incondicional, mientras sus padres me trataban con desprecio sistemático. Ellos fueron quienes dijeron la verdad que Fernando y Patricia no querían escuchar. Los niños dibujaron mi dolor cuando yo no tenía palabras para expresarlo, cuando me habían convencido de que tal vez sí era yo el problema. Lloraron mis lágrimas cuando yo trataba de ser fuerte, cuando me tragaba el llanto para no molestar. Y en su inocencia absoluta, en su amor puro, salvaron no solo a su abuela, sino a toda la familia de continuar en ese ciclo terrible de violencia. Porque si mis nietos hubieran crecido viendo que está bien tratar así a los ancianos, ¿qué harían conmigo cuando yo fuera aún más vieja, cuando necesitara ayuda para bañarme o comer? ¿Y qué harían ellos con sus propios padres cuando Fernando y Patricia llegaran a mi edad y necesitaran cuidados? El ciclo se hubiera repetido, generación tras generación, hasta que alguien lo rompiera. Y lo rompimos. Hoy vivo sola en mi pequeño departamento de la colonia Roma, pero no estoy sola. Tengo paz, esa paz que no tiene precio. Tengo dignidad, esa dignidad que recuperé cuando decidí que merecía más. Y tengo el amor incondicional de 3 nietos que me enseñaron las lecciones más importantes de mi vida. Que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tome tiempo. Que nunca es tarde para salir de donde te lastiman, sin importar cuánto tiempo hayas estado ahí. Y que a veces los ángeles que nos salvan no tienen alas ni llegan del cielo.
A veces tienen 9 años, llevan mochilas de la escuela y dibujan tu dolor con crayones cuando tú ya no tienes fuerzas para hablar. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la